Bueno, buenos días. Hoy vamos a tener una charla de doctor Pablo Jurado, que nos va a actualizar el tema de COVID y las complicaciones cardiovasculares. Así que Pablo, cuando quieras empezar. Hola, sí, buen día con todos. Un gusto compartir este sábado. Bueno, me ha tocado ahora hablar sobre las alteraciones cardiovasculares en el COVID-19, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña introducción recopilando ciertos datos de importancia. De conocimiento es que el 29 de diciembre del año 2019, en el hospital de Wuhan se recibieron a 4 personas, ¿sí?, con un cuadro similar a una neumonía. Los análisis iniciales fueron negativos para 26 patógenos respiratorios, incluyendo la gripe. El 3 de enero se secuenció un nuevo beta coronavirus en pacientes de Wuhan, haciéndose público el 12 de enero del 2020. El 11 de marzo del año 2020, la OMS anunció que la nueva enfermedad tomaba la definición de una pandemia. El 3 de marzo del 2020, el Ministerio de Salud de Argentina confirma el primer caso proveniente de un viajero que arribaba desde Europa, específicamente desde Italia, y el 8 de marzo del mismo año se registra la primera muerte por COVID-19. Hemos aprendido en el transcurso del tiempo la forma de comportarse de este virus. Lo que identificamos es que se detalló una puerta de entrada o una puerta de ingreso y la capacidad que tuvo el SARS-CoV-2, ¿sí?, para poder descubrir cuál es la forma o la manera para poder ingresar al organismo. El SARS-CoV-2, dentro de toda su estructura, presenta proteínas S que rodean a toda su capa, que actúan como una llave, ¿sí?, que permitieron abrir el cerrojo hacia nuestro organismo. De conocimiento es cuál es la acción que se determina a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La enzima convertidora de angiotensina 2 se convirtió como el receptor del SARS-CoV-2, ¿sí? Lo que se identificó es que nosotros conocemos que la enzima convertidora de angiotensina 2, ¿sí?, es la causante de la producción de la síntesis de angiotensina 1,9 y de angiotensina 1,7. Estos dos productos de síntesis producen vasodilatación, una acción antifibrótica, una acción antiinflamatoria, una acción antioxidante y antiproliferativa, ¿sí? La disminución de la acción de la enzima convertidora de angiotensina potencia la acción de la angiotensina 2, es decir, en el organismo se produce una acción vasoconstrictora, profibrótica, proinflamatoria, proliferativa y prooxidante, ¿sí? Que esto denota un efecto o una inhibición cardioprotectora en el organismo. Varios estudios se fueron estableciendo, los más importantes para identificar cuál es la expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2 en nuestro organismo. Un estudio en el que se detallaron varios tejidos humanos, 22 tejidos humanos exactamente, para identificar cuál era el nivel de expresión en cada uno de estos tejidos. Es conocido que el intestino delgado tiene la mayor expresión, ¿sí?, a nivel de la enzima convertidora de angiotensina. A nivel pulmonar, el AC2 se ubica en la mitad o en el medio de todos los tejidos en cuanto a la expresión. Lo que se puede identificar es que a nivel del tejido adiposo existe una gran cantidad de enzima convertidora de angiotensina 2, ¿sí? Por lo que esto se cree que puede estar relacionado a la peor evolución o al peor pronóstico de los pacientes que tienen un aumento de la masa del tejido celular subcutáneo.
Dentro de las alteraciones cardiovasculares, las consecuencias clínicas que se pueden resumir son en dos grandes categorías: la disfunción eléctrica y la disfunción mecánica. Dentro de la disfunción eléctrica, varios estudios se fueron presentando. Uno de los más importantes, ¿sí? Uno de los primeros estudios que se identificó en Wuhan, de 138 pacientes que fueron hospitalizados, se identificó que dentro de las complicaciones en pacientes que se encontraban hospitalizados, las arritmias fueron el segundo porcentaje de complicación que se presentó en este tipo de pacientes. Otra serie de casos de 700 pacientes que fue reportada por Batla y colaboradores describe 53 eventos arrítmicos importantes, dentro de ellos bradiarritmias, fibrilación auricular, taquicardia ventricular no sostenida y arritmias fatales, ¿sí?, que llevaron a 9 episodios de eventos cardíacos. Esto se asoció a injuria miocárdica, ¿sí?, especialmente la bradicardia sinusal, a un aumento de catecolaminas, a un desbalance electrolítico, a una disfunción del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, a la hipoxemia, y hasta ese momento en el alto uso, en la alta demanda de medicamentos que estaban relacionados con la prolongación del QT. Dentro de la disfunción mecánica existen algunas alteraciones, ¿sí? Dentro de estas, una de las alteraciones que primero se fue presentando e identificando fue la pericarditis. Y cómo el cuerpo puede responder ante la interacción del SARS-CoV-2. Nosotros habíamos dicho, ¿sí?, que la disminución de la enzima convertidora de angiotensina 2 promueve a una mayor actividad de la angiotensina 2, ¿sí? Esto desencadena una cascada que está mediada, ¿sí?, por el factor NF-kappa beta, que estimula a la progresión de marcadores inflamatorios, entre ellos la interleuquina 1, la interleuquina 6, y el factor estimulador del crecimiento endotelial. Esto a su vez produce una serositis y fibrosis que ataca directamente al pericardio. Dentro de las disfunciones mecánicas se identificó la lesión miocárdica aguda. La lesión miocárdica aguda, ¿sí?, se identificó, se estableció que tiene dos mecanismos de acción, un mecanismo de acción directo y un mecanismo de acción indirecto. El mecanismo de acción directo es el que ya lo veníamos detallando, un daño directo a nivel o mediado por el AC2, existe una expresión reducida a nivel del AC2 y esto provoca una alteración del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cómo actúa indirectamente? Indirectamente actúa de tres maneras: produciendo hipoxia, daño microvascular y por un síndrome sistémico. Lo que se identificó fue que a nivel de hipoxia, a nivel de la disminución de oxígeno, es decir, de hipoxia, se produjo una acidosis intracelular, ¿sí?, que comprometió a nivel intracelular, ¿sí?, todas las formas o estructuras, produciendo un daño mitocondrial, ¿sí? El daño microvascular aumentó la permeabilidad vascular, produciendo vasoespasmo, ¿sí? Y el síndrome sistémico produjo alteración de la respuesta inmunitaria y una inflamación incontrolada. Varios estudios fueron saliendo a nivel del tiempo, entre estos, uno de los primeros estudios y más controversiales de alteraciones cardiovasculares y afectación cardíaca, ¿sí?, que fue un estudio alemán presentado por Valentina Putman y su equipo, en donde nos decía e identificaba, ¿sí?, que los pacientes que se encontraban en un estado post-COVID o un estado recuperado podían llegar a presentar, ¿sí?, evaluados por resonancia magnética cardíaca, un compromiso de hasta el 78%, ¿sí?, y una inflamación miocárdica en curso hasta el 60%. Esto independientemente de las condiciones preexistentes, de la gravedad y del curso de la enfermedad. Esto detalló un juicio mediático y científico ante los hallazgos que se venían presentando.
es tanto así o el compromiso cardíaco se denota de esa manera? Bueno, es importante acá identificar, ¿sí?, cuáles son los criterios para el diagnóstico de la miocarditis. ¿Qué es lo que nos dice la Sociedad Europea de Cardiología? ¿Sí? La define como una miocarditis sospechada y una miocarditis definida. Sospechada relacionada a eventos clínicos, a cambios electrocardiográficos, a cambios a nivel de biomarcadores, cambios ecocardiográficos, ¿sí?, y a nivel de una resonancia magnética cardíaca, alteraciones en las secuencias ponderadas como T1 y T2, ¿sí?, y obviamente descartando enfermedad coronaria. Definitiva, se la anexa cuando nosotros poseemos o tenemos el resultado de una biopsia cardíaca. Recordando los criterios de Dallas, ¿sí? Los criterios de Dallas tienen dos componentes importantes, un componente inmunohistoquímico y un componente histopatológico. Dentro del componente histopatológico, detalla infiltrados inflamatorios en el miocardio asociado a degeneración miocitaria y necrosis de causa no isquémica. Un conjunto de estudios también donde evaluaban a pacientes o a casos post-mortem, ¿sí? Identificaron 39 autopsias. Hasta ese momento, ¿sí?, la serie más grande, donde identificó presencia de ARN viral en el intersticio y los macrófagos infiltrantes, sin presencia de necrosis y sin presencia de un compromiso en el cardiomiocito de forma directa. Es decir, en esta última serie de casos no se identificó ninguna miocarditis según los criterios de Dallas explicados. Es tan compleja la forma y acción que fuimos aprendiendo del SARS-CoV-2, ¿sí?, y la evolución del COVID-19, que también aprendimos que podía existir procesos trombóticos, tanto macro como micro, ¿sí? ¿Cómo se identificó esto? La respuesta inflamatoria excesiva que se producía en el organismo, ¿sí?, más la activación de la tormenta de citoquinas mediado por un conjunto de interleuquinas, factor de necrosis y el interferón, ¿sí?, detalló hasta ese momento un compromiso de la cascada de la coagulación, es decir, un aumento de fibrinógeno, un aumento de trombina, ¿sí? Esto a su vez producía un estado de hipercoagulabilidad, ¿sí?, y un compromiso a nivel endotelial. Lo que se identificó fue dos grandes componentes, un componente macro y un componente micro. Un componente macrotrombótico que estuvo relacionado con el tromboembolismo pulmonar y un componente microtrombótico que estuvo relacionado con la afectación de pequeños vasos o pequeños capilares a nivel pulmonar que se podían relacionar, ¿sí?, con la disnea persistente del paciente, pensando en un tromboembolismo pulmonar crónico. Esto evocó o denotó, nos recordó una triada, ¿sí?, que nosotros la veníamos manejando como concepto antes del COVID-19, que es la triada de Virchow, ¿sí?, donde denota tres pilares importantes, que es la hipercoagulabilidad, el daño a nivel endotelial y la disminución o la alteración de la circulación vascular. Esta es una nueva patología, es una nueva coagulopatía. Lo que se hizo fue diferenciar, ¿sí?, cuál es la relación o cuál es la diferenciación entre las coagulopatías ya conocidas, ¿sí?, y esta nueva coagulopatía denominada como coagulopatía asociada al COVID-19. ¿En qué se diferencian o en qué se parecen? La coagulopatía asociada al COVID-19, ¿sí?, a nivel plaquetario no existe una afectación mayor en relación tanto a la coagulopatía inducida por sepsis, ¿sí?, o una coagulopatía intravascular diseminada. Tanto los tiempos de protrombina como el KPTT se vieron poco o casi nada afectados, y lo que sí se observó es un aumento del fibrinógeno y del dímero D en un nivel bastante significativo, ¿sí? Y otra gran diferenciación fue que los episodios de sangrado, ¿sí?, se vieron en forma muy escasa, muy rara.
Nosotros ahora podemos identificar esta nueva coagulopatía asociada a COVID-19 diferenciando de las otras patologías a nivel de la coagulación. Se siguieron identificando varios estudios, ¿sí?, a nivel pulmonar, cuál era la incidencia, cuál era el compromiso. Un primer estudio identificó que la incidencia reportada de eventos trombóticos venosos fue del 20%. Fue un estudio de 198 pacientes hospitalizados. La mayoría se encontraba en unidad cerrada. De esto se identificó que existía un tromboembolismo pulmonar en el 6.6% de los pacientes, una trombosis venosa profunda a nivel proximal, es decir, a nivel suprapatelar del 7.1% de los pacientes, trombosis distal, es decir, a nivel infrapatelar en el 5.6% de los pacientes, y las trombosis a nivel de las extremidades superiores en menos de 1% de los pacientes. Esto en cuanto a pacientes o a personas hospitalizadas, que se identificó en un análisis que se hizo post-mortem. Se identificó que existía lesión endotelial alveolar pulmonar con presencia de microtrombosis. En estudios patológicos que se realizó, 33 de 38 muestras presentaron microtrombos en vasos arteriales pulmonares con menos de 1 milímetro de calibre. Dentro de la disfunción mecánica también es importante entender y comprender cuáles son las principales alteraciones. Sabemos que la asociación a COVID-19 produce una alteración, una sensibilización de la placa, ¿sí?, que produce un daño endotelial, ¿sí?, y que produce un proceso inflamatorio desencadenado por mediadores de la inflamación. Esta conjunción de procesos se relaciona directamente con episodios de síndrome coronario agudo y episodios de accidente cerebrovascular. Es importante ante esto, y hemos venido detallando cuál es la realidad de las alteraciones cardiovasculares, pero qué es lo que nos dicen los análisis o cuál es la realidad a nivel mundial. En un análisis que se publicó hace poco en Cochrane, en una recopilación de 220 estudios a nivel mundial, la mayoría de origen asiático, el 47% de estos, se identificó, ¿sí?, que dentro de las comorbilidades, la hipertensión arterial se presentaba en el 36.1% de los pacientes, la diabetes en el 22.1% y cardiopatía isquémica dentro del 10%. ¿Cuál fue la incidencia que se identificó acá de las complicaciones cardiovasculares? Era una incidencia considerable, tanto así que se ponderó a las arritmias en el 9.3%, la insuficiencia cardíaca en el 6.8% y las complicaciones trombóticas en el 7.4%. ¿Sí? Este ha sido el estudio más grande donde se ha recopilado esta información. Si nosotros hacemos un análisis exhaustivo de las comorbilidades, es importante detallar, y como habíamos dicho antes, el tema de la obesidad o el sobrepeso que están relacionado con la expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2, acá se identificó, ¿sí?, que la tercera comorbilidad más importante en los pacientes que fueron o estuvieron hospitalizados fue la obesidad, ¿sí?, donde se denotó un 21.6% de los pacientes con obesidad. En cuanto a las arritmias, se identificó que arritmias supraventriculares se presentaron en un 8.5%, arritmias ventriculares en un 2.7%, presencia de bloqueo AV en 1.3% y prolongación del QT en el 7.6%. Si vamos a identificar un daño mucho más directo a nivel miocárdico, a nivel cardíaco, como injuria cardíaca, se presentó en un 27.6%, disfunción tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho en el 13 y en el 14.2% respectivamente. Y es acá importante denotar, ¿sí?, cuál es la representatividad de la miocarditis, ¿sí?, en los pacientes, ¿sí? Tenemos muchos registros que hablan
de un 7%, ¿sí? En este caso podemos observar que la miocarditis se presentó en menos del 3% de los pacientes. Esto porque es importante, como habíamos comentado hace un momento, ¿sí? El compromiso miocárdico, hasta el estudio que se realizó, ¿sí? Dio mucha preponderancia. Se siguieron haciendo estudios, ¿sí? Acá tenemos un estudio de 227 autopsias, ¿sí? Donde se identificó presencia de miocarditis en el 7.2% y una inflamación no relacionada a miocarditis, es decir, no se definía como una miocarditis en el 12.6%. Es importante ante eso conocer cuál es la realidad, ¿sí? Que nos suscita a nosotros. Ante esto, hace poco se presentó el primer registro argentino de complicaciones cardiovasculares en pacientes con COVID-19, denominado RACOVID, un análisis de nuestra realidad, donde es importante detallar acá, dentro de los centros participantes, participamos nosotros como hospital, ¿sí? En este estudio se identificaron, en este registro, perdón, 2.750 pacientes de 50 centros, ¿sí? A nivel de todo el país, en 11 provincias. Este estudio fue realizado entre el 18 de mayo y el 31 de octubre del 2020. ¿Qué es lo que se pudo identificar? ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de este registro? El 15.3% de los pacientes con COVID-19 presentaron complicaciones cardiovasculares, ¿sí? Dentro de las complicaciones cardiovasculares, ¿sí? Se identificaron el 15.3%, que fueron 420 pacientes, ¿sí? La complicación cardiovascular acá en nuestra realidad, es la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Presentándose en el 43.5%, las arritmias cardíacas en el 33.5% y el daño miocárdico en el 31.1%. Asociado a esto, embolias en el 11% y miocarditis en menos del 2%, es decir, la presencia de miocarditis, ¿sí? Se vuelve a establecer o a repetir igual que los registros a nivel mundial. Si vamos y analizamos de una forma mucho más detallada dentro de las arritmias, la arritmia que en mayor porcentaje se presentó fue la fibrilación auricular, ¿sí? En el 52.8%. Dentro de la insuficiencia cardíaca se denotó de una forma clínica en el 65% de los pacientes, ¿sí? Dentro del tromboembolismo, fue muy parecido, bastante parecido diría yo, la relación que existió entre la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar, separado por muy poco porcentualmente, y a nivel del daño miocárdico, un alto porcentaje, ¿sí? De injuria miocárdica, siendo esta del 58.7%. ¿Cuál fue la relación con las comorbilidades? Se identificó que de estos 420 pacientes que representaron el 15.3%, la hipertensión arterial se encontraba en un 71.3%, acompañado de la diabetes en el 30%, la dislipemia en el 28%, la obesidad, ¿sí? Identificada por un índice de masa corporal en el 28% y la presencia de tabaquismo en el 27.6%. Las complicaciones cardiovasculares especificadas, ¿sí? A detalle fueron la insuficiencia cardíaca, la injuria miocárdica y la fibrilación auricular. Este registro es de vital importancia, ¿sí? Ya que es el segundo registro a nivel mundial. El segundo registro a nivel mundial que nos da a conocer cuáles son las complicaciones cardiovasculares. Antes se había identificado el Capacity COVID, que fue un registro europeo, y donde identificó que existía un compromiso cardiovascular del 11.6% de la población analizada. Existieron otros registros, ¿sí? Que no se enfocaron directamente en la complicación cardiovascular, más sí en la mortalidad, ¿sí? Y en la severidad de la enfermedad. ¿Cuál es la realidad nuestra como hospital? Nosotros hemos hecho un seguimiento, ¿sí? Y acá hacemos una invitación a ustedes para el siguiente Congreso Argentino de Cardiología, ¿sí? Nuestro trabajo que presentamos fue
nominado, ¿sí? Estamos a la espera de poder presentarlo con el título Un strain longitudinal global como marcador diagnóstico y seguimiento del compromiso miocárdico en pacientes recuperados de COVID-19. Lo que fuimos identificando, lo que hemos identificado es, nosotros obtuvimos una muestra de 100 pacientes, que en el seguimiento, pacientes que fueron dados de alta, pacientes recuperados de COVID, que en el primer control, estudiados con strain longitudinal global, ¿sí? Tuvieron un compromiso, una alteración de cerca del 13.9%, es decir, un compromiso miocárdico importante al primer mes, ¿sí? Y al tercer mes se identificó que este compromiso disminuyó alrededor del 4%, es decir, existió una disminución del riesgo relativo a cerca del 66%. Muchas gracias. Bueno, excelente, Pablo, te felicito, te felicito. Está muy, muy interesante, muy claro, creo que seguramente habrá preguntas para hacerte, pero hablaste de todo, sobre todo que hablaste del registro RACOVID, que es muy importante. Yo tuve la suerte de colaborar sobre todo con Lucía Caselián del Hospital Argerich, que es prácticamente la que llevó a cabo todo el análisis. Hay que agradecerle a ella todos estos datos, y bueno, es un registro muy importante, como vos decís, el segundo registro que muestra la realidad de las complicaciones cardiovasculares. Yo me acuerdo cuando empezamos con el tema de COVID en el hospital y las charlas que teníamos con los infectólogos, una de las infectólogas, no me acuerdo cuál, un día dijo, agárrense que ahora van a venir las miocarditis por COVID. Y creo que, bueno, yo no estoy en unidad coronaria, pero creo que no se agarraron tanto, que no hubo tantos casos de miocarditis en el hospital, y bueno, y la realidad es que tampoco hubo en el país. Así que, bueno, muy interesante. Bueno, vamos a empezar entonces ahora con las preguntas. Hugo, más que pregunta, creo que debes tener algún comentario, ya que participaste de este trabajo, ¿no es cierto? Sí. Hay un ruido. No, creo que queda muy poco para aclarar de todo lo que dijo, el excelente resumen que hizo Pablito. Bueno, nosotros ya lo conocemos, lo charlamos seguido, estamos siempre con él en este tema, así que son pocas las preguntas que tengo para hacerle a él, pero sí dos cosas que quería comentarle, tal vez no para ella, sino para él, sino para otros, como vos, Rita, o no sé si la Estela, que comentan que la arritmia más frecuente es la fibrilación auricular, pero me había comentado Estela o la gente que hace Holter, que ellos ven muchísimas taquicardias sinusales, y uno ve los pacientes, en eco nos invadieron los consultorios de pacientes post-COVID, y todos tienen una frecuencia cardíaca altísima, taquicardia sinusal y demás. Esa es la primera. Y la segunda, no sé si hay alguien que haga hipertensión, que también veo muchos pacientes que son hipertensos después del COVID, que no sabían antes. O sea, la duda es si eran hipertensos previos o, como está descrito, lesiones microvasculares a nivel del glomérulo que adherían a un síndrome nefrítico con hipertensión posterior, hipertensión arterial post-COVID. No sé si tienen experiencia alguno de ustedes dos con alguno de estos dos temas que me parecen bastante importantes. A Pablo no hay nada más que preguntarle, porque la verdad que de la parte mecánica y todo eso, digo, creo que todo lo que hay, la bibliografía que hay, es un excelente resumen de lo que pasó, ¿no? Yo te puedo contestar la primera parte, porque cuando empezamos a ver, tanto en el hospital como en el consultorio particular, pacientes recuperados de COVID, como vos decís, veíamos muchos pacientes con taquicardia sinusal o con síntomas inespecíficos de palpitaciones, disnea, agotamiento, mareos, inclusive síncope. Y a mí siempre me pareció que esto tendría que estar relacionado con la taquicardia postural ortostática, porque los pacientes que tienen COVID tienen también como complicación disautonomía. La taquicardia postural ortostática es un tipo de disautonomía
que se define por el aumento de la frecuencia cardíaca de más de 30 latidos por minuto cuando el paciente pasa de la posición acostado a parado. Y es una de las, de las indicaciones que tiene el TIF-test, el diagnóstico de taquicardia postural ortostática. Y bueno, después con el tiempo empezaron a salir publicaciones en las cuales sí se comprobó que los pacientes post-COVID con estos síntomas en específicos tenían un TIF-test positivo por taquicardia postural ortostática, que es un tipo de disautonomía. Y también la taquicardia sinusal inapropiada, que puede aparecer también post-COVID, y también uno de los mecanismos de acción es, o sea, una de las causas de taquicardia sinusal inapropiada, una de las teorías es que es una forma de disautonomía. Así que esa es lo que yo te puedo contestar con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la hipertensión, no tengo respuesta, no sé si alguien lo puede... No sé si está Caruso, el grupo que participó, pero bueno, se lo invitaron a Caruso, o alguien de clínica, ¿no? Pero si alguien tiene experiencia. Y con respecto a otro que hablaste, Pablo, vos habías hablado que la principal arritmia es la fibrilación auricular. Yo te digo que en el hospital vimos 100 pacientes y yo afuera he visto varios cientos de pacientes post-COVID haciendo eco, tanto en el hospital como afuera, y no he visto un solo paciente con fibrilación auricular. No sé si alguno ha visto alguna. No, parece que no, nadie lo ha Parece que visto. no. Estaba descrito con la principal arritmia, yo te digo, no vi prácticamente, creo que ninguno, me acuerdo, con fibrilación Pero auricular. quizás estos sean pacientes internados, Internado. pacientes Sí. graves que Exactamente. están internados, y esos son los que se ven en los registros, ¿no es cierto? Pues en los registros publicados, que son los que tienen complicaciones severas y están internados. El registro RACOVID fue de complicaciones en pacientes internados, así que no en pacientes ambulatorios. Exacto. Bueno, Yo iba a hacer Fernando... otro comentario. No, yo no vi ninguno ambulatorio, pero internado no tengo experiencia. No sé, la gente de internación del ramo que vio. Fernando, ¿querés hacer alguna pregunta? Sí, mira, yo primero felicitarlo al doctor por la charla que nos dio, y yo te quería hacer una pregunta con respecto al compromiso endotelial, ¿no es cierto? O sea, la endotelitis y después el eventual accidente de placa. Si nosotros, se han hecho algunos estudios o hay experiencia respecto al estudio ecodoppler de vasos de cuello, en la detección primero de la inflamación del endotelio, si hay una característica, si hay un aumento del espesor intimal, si hay una rugosidad del endotelio. Esa es mi primera pregunta, que me gustaría ver si me podés contestar algo. Y la segunda, discúlpenme lo autorreferencial de eso, es que yo tuve una experiencia, primero no vi ninguna fibrilación auricular. Yo he visto muchos pacientes post-COVID en mi consultorio, ustedes saben que ya no hago más hospital, y ninguno tuvo fibrilación auricular, ninguno. Y después, ustedes saben que tenía pacientes hipertensos que tuvieron COVID y están normotensos o hipotensos, y en alguno de ellos inclusive tuve que suspender la medicación hipotensora. Me gustaría si me podés hacer un comentario al respecto y eventualmente la pregunta respecto a la endotelitis de vasos de cuello. Gracias. Bueno, en cuanto al compromiso de los vasos supraórticos, la verdad que en toda la búsqueda que realicé no existe algo específicamente a ese nivel, ¿sí? Yo por ahí la poca experiencia que tengo, la verdad que no he identificado en pacientes con presencia de un COVID en etapa aguda, en la internación, ¿sí? Presencia de ulceraciones, microtrombos, ¿sí? Pero bueno, sí sería importante detallar ahí que se puede hacer un primer foco de avistamiento como para poder enfocarnos a la patología endotelial y a la complicación de placa. Muy bien, y con respecto al comentario que te hice de los hipertensos previos que se vuelven normotensos e inclusive hipotensos, que tengo que suspenderle la medicación, ¿qué comentario me podés hacer? Bueno, de igual manera,
la relación entre pre-COVID, hipertensión, y el post-COVID, regulación de la presión arterial. Tampoco he tenido una información como para detallar eso. Lo que sí se puede identificar es que en la alteración de comorbilidades previas, ¿sí?, en pacientes con insuficiencia cardíaca, en la etapa aguda, sí se presentaron alteraciones tanto en niveles de tensión arterial, perdón, y en pacientes que tanto sus comorbilidades fueron descompensadas, pero en la etapa aguda. De ahí, por lo otro, por lo que me comenta, la verdad que no tengo ningún tipo de información de eso. Bueno, muchas gracias. Yo te podría contestar eso, Fernando, porque A ver, Rita. en las enfermedades, en muchas virósicas, en muchas enfermedades virales, o en enfermedades que obligan al paciente que esté en reposo en cama durante bastante tiempo, aunque no haya tenido insuficiencia cardíaca, hay como un desacondicionamiento cardíaco. Y eso hace que, no solo cardíaco, sino también la parte muscular general. Entonces, cuando el paciente empieza a deambular, tiene una cierta debilidad, y este desacondicionamiento hace que se canse más, que la presión no suba, entonces tiene que volver a la cama. Eso hace un círculo vicioso que lleva a presentar estos fenómenos. Después se recupera, pero eso se ve en muchas enfermedades virales o en enfermedades que requieren un reposo importante del paciente. Es un desacondicionamiento muscular. Ok, gracias. De nada. Alejandro, Aedo. A mí me gustaría retomar algo que planteaste vos, Rita, con relación a la miocarditis. Por ahí sería bueno, como hay mucha gente escuchando, que el doctor Jurado nos haga como un pequeño resumen entre la diferencia entre injuria miocárdica y miocarditis. Porque la realidad es que uno dice, bueno, injuria miocárdica, se elevan los marcadores, se eleva la troponina, pero uno aparentemente no encontraría ningún otro tipo de daño estructural. Pero la verdad es que como se habla de altos porcentajes de injuria miocárdica y muy bajos porcentajes de miocarditis, y también generó mucha confusión el estudio con resonancia magnética nuclear, con esos famosos criterios de Lake-Lewis, donde parecía que el porcentaje de miocarditis era mucho mayor que el después de que realmente parece ser, ¿no? Entonces, me gustaría tener tu opinión, Pablo, a ver qué me decís al respecto. Sí, un poco lo que habíamos detallado, ¿sí? Una miocarditis por definición, ¿sí?, se debe enfocar en los criterios de Dallas, ¿sí? Esa es la definición específica de la miocarditis. Esos criterios, a pesar del COVID, tampoco se han modificado, es decir, que existe un proceso inflamatorio y siempre adjunto, ¿sí?, a un proceso de fibrosis, ¿sí? En cuanto a una sospecha de una miocarditis, está más relacionada, como habíamos comentado, a una asociación clínica, una alteración electrocardiográfica, como usted dice, un aumento de los marcadores cardíacos, ¿sí? Y esto asociado también a alteraciones cardíacas y algunas de las secuencias de la resonancia magnética. Pero para definir estrictamente, para poner un título de miocarditis, existen solamente los criterios de Dallas. Y entonces, ¿cuándo consideras injuria miocárdica sin miocarditis? Te lo pregunto por ahí al revés. ¿Cuándo vos decís, esto es injuria miocárdica y no tiene miocarditis? Bueno, la injuria miocárdica es el compromiso a nivel miocárdico, ¿sí?, una alteración o un aumento de los biomarcadores, ¿sí?, sin que esto detalle hasta ese momento de la identificación, un compromiso fibrótico o una secuela a nivel cardíaco. Bueno, Ale, ¿puedo contestarte, Rita? ¿Puedo contestarle un poco a Alejandro? No, porque vos no concurrís a ningún hospital. Yo quiero solamente escuchar. Sí. Dale. Ale, te voy a dar un patadón de esos. Ya hace años que no concurro al hospital. Pero bueno,
este tema de los... Rita, ¿puedo hablar o Por necesitas que supuesto, hable antes y por después? supuesto. Sí, sí. Mira, Ale, el tema este de los criterios de Lake Lewis, se hizo uno en el 2012, y uno hace muy poquito. Pero, digamos, tienes que tener secuencias muy, muy particulares para hablar de que existe un daño miocárdico. Tenés que hacer 3 secuencias. Ponderar en T1 posgadolinio precoz para ver hiperemia, o sea, congestión en la zona eventualmente inflamada. La segunda secuencia tenés que ponderar en T2 para ver edema. El hecho de edema también habla de proceso inflamatorio o infeccioso. Y el tercer criterio es la secuencia del realce tardío, que el realce tardío ya te está hablando de fibrosis extracelular y a veces intracelular, lo cual ya habla de injuria constituida y reemplazo de la fibra muscular por tejido fibroso. Esos son los 3 criterios actualizados del Lake Lewis. Y con respecto a lo que dice el doctor de ¿Te puedo los decir algo, criterios de Fernando? Dallas, en este momento Fernando, están con... Sí, campeón, sí. Un Sí, segundito te escucho, nomás, un vale. segundito porque tiene que ver, porque para eso hizo la pregunta. A ver, Pero a pesar de eso, parecería sí, que este último estudio, con estos criterios de Lake Lewis, había sí, mucho mayor porcentaje de miocarditis de la sí, que aparentemente realmente hay. Y yo leí lo del T1, del T2 para el edema y para la fibrosis, pero no sé dónde estamos sí, parados. Esa es la sí, pregunta. sí. ¿Me entendés, Fernando? Porque la realidad es que No, parece no, que no, no hay no, no tantas llego a comprender qué es... que de acuerdo a los criterios de Lake Lewis y el estudio ese No te... de resonancia, había mucho más miocarditis post-COVID de las que clínicamente anatomopatológicamente Sí, se han detectado. ¿Entendés lo que te digo? Como que creo que había, no quiero focalizarlo en esto, pero la verdad que es un tema importante y nada más, por eso te digo. Perdón, Ale, me parece que en el estudio que vos mira, no, no Se teníamos te un escucha mal, IT2, Héctor. hablaban... sí. El tema Ah, es que hay una... bueno, ¿ahí se escucha? Sí, ahí sí. No, No, estoy muy mal, Alejandro, comentaba que perdóname, te escucho muy mal, Alejandro, todo te he cortado. estoy hablando yo, Héctor. A ver, ¿ahí me escuchás? No escucho, Bueno, sí, ahora Se sí, escucha ahora bien, sí, pero Héctor, no se escucha escuché bien bien. lo de Alejandro, ¿eh? ok. Bueno, No, dale, sí. comentario cortito. En el estudio alemán Sí, al ahora que vos referís, sí, Alejandro, Héctor, sí. no ponderaban T1, T2 y realce tardío. En todos los pacientes hacían todo y lo que encontraron es una alteración de la resonancia en pacientes post-COVID. Y ahí reportaron el 78% de alteración de la resonancia por alguna lesión miocárdica en pacientes post-COVID. Por eso no definían como miocarditis, sino como alteración miocárdica. Creo que por ahí eso es lo que vos tratabas de descular, ¿no, Ale? Sí, sí. Me parece que esa es la diferencia, ¿no? Miocarditis diagnosticada, como dijo Pablo Jurado, con los criterios de Lake Lewis, no hay tantas, hay pocas a nivel mundial, y nosotros, la experiencia local, también que no tenemos mucho acceso a resonancia, pero acordate lo que presentó Héctor Santamaría en el Finoquieto el otro día, hay muy pocas que cumplen los 3 criterios que decía bien Fernando, ¿no? Ponderado Sí. T1, T2 y realce tardío. Bueno, yo después quería hacer una pregunta metodológica. Gabriel, Gabriel. ¿querías Sí, hacer sí, alguna ya estoy. comentario? Felicitar primero, por supuesto, a Pablo por su presentación. Y yo voy un poco al tratamiento, estamos aprendiendo día a día sobre este tema. Quería preguntar, en base al mecanismo de acción del virus, toda la controversia que surgió inicialmente con el uso de los inhibidores de los IECA en estos pacientes, en los pacientes que tenían COVID. Una es la controversia y en qué quedó todo eso. Y con respecto también al tratamiento, en qué quedó al día de hoy el tema de la utilización del suero de convalecientes y también de la utilización del suero equino. Le pregunto a Pablo o a quien me pueda responder algo de esto. Bueno, en un principio, lo que se trataba, lo que se decía en cuanto a la utilización de los IECA,
Eso se fue descartando, desvinculando de a poco, ¿sí? Por el mismo mecanismo de acción que habíamos explicado en un momento, ¿sí? Y en cuanto a lo del suero de convaleciente, en la búsqueda que hice, de igual manera, no hay ninguna nueva actualización. Por ahí es lo que se identificó hasta ese momento, pero después no se dio paso, no se dio seguimiento a reforzar ese tipo de tratamiento. Lo único que sabemos que tiene evidencia, ¿sí? Es el uso de corticoides en la etapa inflamatoria del COVID, ¿sí? Para evitar, ¿sí? Una progresión desmesurada de la cascada, de la cascada inflamatoria. Y el suero equino estaba también Sí. en la pregunta. Ah, sí, no, lo que yo le decía del suero equino, la verdad que no, de lo que yo vi, no se dio un seguimiento mayor a eso, una mayor utilización, ¿sí? Fue como parte de muchas opciones terapéuticas fueron marcadas en todo el proceso de la pandemia, pero por ahí lo único que tiene un nivel de evidencia alto es el uso de corticoides, no como un tratamiento ante el virus, sino para evitar el desencadenamiento de la cascada inflamatoria. Gracias, Pablo. Gracias. Gracias. Para simplificar, corticoides, anticoagulantes y en último lugar monoclonales antiinflamatorios sin remdesivir en Estados Unidos con poca evidencia, todo el resto sin evidencia. Bueno, gracias. Tengo acá un comentario con respecto más que nada a la pregunta anterior, a lo que estaba hablando Alejandro Aedo. Alejandro Tomati está con mala conexión y bueno, me pide que por favor le lea. Que dice que los pacientes ingresados en la UCO por neumonía, por COVID, la mayoría evolucionaron a ARM con una mortalidad superior al 75%. La mayoría de ellos presentaron valores elevados de troponina. Y esos valores correlacionaron con la mala evolución respiratoria y la sepsis. Muchos de ellos no tuvieron eco en el seguimiento y por lo tanto no pudimos correlacionar la troponina con la fracción de eyección. Es coherente, porque además a mí esto me hace acordar a los pacientes que nosotras vemos con Estela en cardio-oncología, pacientes con leucemias agudas, sépticos, que van a empezar tratamiento oncológico con antraciclinas y antes del tratamiento les hacen el eco y tienen una fracción de eyección baja. Y son pacientes jóvenes, chicos de 20, 22 años, sanos, sin factores de riesgo, y lo que les decimos es que le den el tratamiento, porque con el tratamiento y seguramente con los corticoides que les dan antes van a mejorar, porque son pacientes que están sépticos, con citoquinas circulando como si fueran COVID, y realmente cuando le dan corticoides antes de empezar con la quimioterapia, ya se normaliza la fracción de eyección. Y algunos los seguimos con troponina, les pedimos una troponina antes de empezar y después los seguimos con troponina y tienen troponina alta antes y después la normalizan. Así que tiene que ver con esto lo de la injuria miocárdica, probablemente. Bien. Muy interesante, ¿eh? Lo que comentaste. Bueno, gracias. Estela, ¿querías hacer un comentario vos con respecto al Holter? Sí, ahí ¿me escuchan ahí? Sí, perfecto. Bueno, primero felicitar a Pablo por excelente presentación. No, creo que Hugo me había preguntado, nos había preguntado algo del Holter. Yo aprovecho que están los residentes conectados para invitarlos a tomar toda la información que estamos acopiando con los Holter que recibimos. No sé si se está haciendo algo en consultorio externo, los médicos están haciendo COVID, porque de hecho queda sentado en los pedidos de Holter el motivo, son todos post-pedidos, o sea que se puede tomar toda esa información y aprovecharla, quizás junto con la gente de electrofisiología. Lo que les cuento es que los dos principales motivos por los cuales se pide Holter, los médicos de consultorio piden Holter, una es palpitaciones post-COVID, ese es el motivo 1, y el segundo motivo que vemos en los pedidos de derivación de Holter es el hallazgo de extrasístoles ventriculares o supraventriculares en el contexto de la evaluación que se está haciendo en consultorio de los pacientes post-COVID. Los hallazgos les puedo comentar, pero no puedo correlacionarlo ni con la función ventricular, tampoco sé si son pacientes que tuvieron neumonía,
o si estuvieron internados con mayor o menor gravedad, eso no lo sé. Pero sí, como comentó Hugo, son pacientes en los que vemos una frecuencia cardíaca media elevada, y las arritmias más frecuentes son, en primer lugar, las extrasístoles supraventriculares, pero aisladas, o duplas o tripletas, pero no hemos visto fibrilación auricular ni ningún tipo de arritmia suprasostenida, y las extrasístoles ventriculares frecuentes. Habrá que correlacionar esto con otros hallazgos, por supuesto, saber quiénes de estos pacientes tienen eco, cómo es la función ventricular, si tuvieron neumonía o no, en fin. Pero bueno, hay toda una información muy interesante en Holter que se puede aprovechar, así que de paso aprovecho e invito a los residentes a utilizarla, ¿no? Eso nada más. Bueno, muchas gracias, Estela. Héctor, ¿querías hacer alguna pregunta? Sí, aprovechamos que están Manuel y Oscar en el auditorio. Lo mío es una duda metodológica. Cuando uno asocia como factor de riesgo, por ejemplo, obesidad, estoy seguro, diabetes, estoy seguro, hipertensión arterial, sin una clasificación de leve, moderada y grave, y asociamos una entidad de alta prevalencia poblacional contra una evolución intrahospitalaria. Digamos, metodológicamente, ¿eso es válido? O sea, les pregunto desde la total ignorancia, ¿no? A Manuel y a Oscar, ¿cuál es su visión de este tipo de cosas? Y digo, con lo que alguna vez discutí con... Se te escucha cortado, Héctor. La misma visión. No Sí, se te escuchó. la pregunta es si es... A ver, la pregunta para Oscar y Manuel. Mucho Puerto Madero, pero poco internet, Héctor. Y lo que pasa exactamente. Es que, como vos decís, ¿viste? Cuando uno es duro de bolsillo, Rita, duro de bolsillo. Gracias. Ahí se me escucha mejor. No pago el internet. Y no, pagué el plan básico. No sé, tengo 5.8, no sé cómo digan, me cagan de arriba un puente. ¿Ahí se escucha mejor? Me vine al lado ahí del sí, modem. ahí está perfecto. Bien. Sí. La pregunta para Manuel y Oscar Janowski. Oscar y Manuel, quien tenga ganas de tomarla. Cuando uno asocia, yo estoy seguro que la obesidad y la diabetes son factores de riesgo independientes para la mala evolución del COVID. En cuanto a la hipertensión, que no está calificada como leve, moderada y grave, y es una patología de alta incidencia poblacional, sobre todo en la población adulta, de mayor de 60 años, que es la que más interna y se complica y se muere. Digo, ¿es válido asociar la hipertensión arterial como factor de riesgo de mala evolución en pacientes con COVID? ¿O pasa un poco lo que pasa con la muerte súbita del trabajo de Isaías, ¿no? La muerte súbita versus la repolarización precoz, que tenemos una muerte súbita por 100.000 repolarizaciones precoz. Es una pregunta metodológica desde mi ignorancia estadística. ¿Se escuchó? Sí, perfecto. Oscar, ¿querés contestar? Hola, bueno, primero felicitar a Pablo por la presentación. Y un aspecto que yo quería señalar y que afecta a todo lo que se presentó, digamos, y que tiene que ver con los sesgos que están involucrados en los estudios presentados, ¿no? Hay dos sesgos grandes, digamos, que aparecen a primera vista, que son el sesgo de selección. Pablo lo mostró muy bien, primero, por ejemplo, presentando una estimación, una prevalencia de miocarditis en un conjunto de pacientes en Alemania, ¿no? Un estudio alemán que mostraba una alta prevalencia. Eso después fue confirmado cuando uno ve la variabilidad que hay en las estimaciones de prevalencia de daño miocárdico o miocarditis, si quieren, en los distintos estudios, en el metaanálisis presentado de prevalencia de esto. Y esto tiene que ver con que hay que mirar con muchísimo cuidado cómo son seleccionadas las poblaciones, digamos, ¿no? Cuando uno mira el registro nuestro, RACOVID, bueno, a mí la primera pregunta que me aparece es en qué medida está, o sea, cuál es la población que está relevando, digamos, en qué medida es representativa de la población que pretende relevar, en qué medida, cuál es la cobertura del registro. Digamos, ese tipo de relevamientos requiere algún grado de
evaluación de la calidad del registro siempre. Y eso es algo que en general siempre nos lo debemos, digamos, que es ir a mirar en qué medida se están relevando consecutivamente los pacientes que han ingresado, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo, y con Manuel siempre nos recordamos haber participado en algunos de los registros de la SAC, de los cuales de cada 10 pacientes que teníamos que ingresar en el registro entrábamos 2. Digamos, o sea, porque no teníamos tiempo, porque no teníamos ganas, por lo que fuera, pero entraban algunos sí y algunos no, sobre la base de criterios que teníamos nosotros en la cabeza ocultos, digamos. Vaya uno a saber la razón por la cual yo me decidía a ingresar un paciente en un registro, a unos sí, pese a que ambos tenían criterios para ser incluidos, a algunos sí y otros no. Y eso ha ocurrido y va a seguir ocurriendo en la medida en que no haya reportes de la calidad de estos registros, y es algo que acá a nivel local nos lo debemos, que tenemos que tener una idea del grado de cobertura del registro y también la calidad de la información que se carga, para poder tener estimaciones lo más apropiadas posibles. Bueno, eso por un lado. La otra fuente de sesgo, esta fue la de selección, es la de sesgo de valoración. Y un poco lo señaló Aedo y Corbella, en el sentido de que le llamaba la atención, digamos, que como de repente cambian los criterios, y bueno, cuando uno pone criterios estrictos o criterios más laxos, digamos, afecta la sensibilidad y la especificidad de las estimaciones. Esto es así, y en la medida en que uno defina operacionalmente un concepto, por ejemplo, el concepto miocarditis se ha definido operacionalmente de una manera u otra, con más o menos criterios, va a cambiar drásticamente la sensibilidad, especificidad y sus valores predictivos positivos, negativos, sus cocientes de verosimilitud y sus curvas ROC. O sea, todas las medidas de desempeño diagnósticas van a cambiar, porque cambiaron los criterios. En la medida en que no haya criterios estandarizados y que todo el mundo mire igual, digamos, la posibilidad de dar estimaciones diagnósticas un poco más precisas se pierde. Con respecto a otros sesgos involucrados, tiene que ver, y esto es un poco lo que hablaba Soeiro, ¿no? Y que tiene que ver con cuando uno evalúa asociaciones entre conceptos, ¿no? Cuando yo quiero evaluar la relación entre hipertensión arterial y un desenlace clínico, la relación entre obesidad y un desenlace clínico. El efectuar esas mediciones o esas evaluaciones en pacientes hospitalizados para poder determinar una relación entre dos conceptos en una población general, tiene nombre y apellido el sesgo de Bergson, y tiene que ver con que las estimaciones de esas asociaciones están sesgadas. Están sesgadas porque uno está utilizando pacientes hospitalizados, por ejemplo, para poder evaluar una relación que debería involucrar a todos, no solamente a los hospitalizados, digamos, ¿no? No solamente a los hipertensos hospitalizados, sino a los hipertensos que no fueron hospitalizados. Digo, la pregunta que hacías, Héctor, era, ¿la hipertensión se asocia a la mortalidad del COVID? Bueno, ¿eso en qué población? ¿En la población general? Bueno, si es en población general, la medición se tiene que hacer en población general. Tiene que ser una muestra aleatoria de la población general, no de pacientes hospitalizados. Porque en ese caso, la asociación va a estar sesgada, digamos, definitivamente, digamos, ¿no? Y hay otros sesgos más complejos, como el del colisionador, que también pueden estar involucrados acá, bueno, que no tiene sentido hablarlo acá, digamos, pero hay un conjunto de factores que hacen que nosotros que haya que mirar con mucho cuidado, y capaz que esa es la recomendación, cuando vayan a leer estudios todos estos estudios, vayan a mirar los sesgos de selección, cómo fueron seleccionados los pacientes, cuáles quedaron afuera, qué posibilidades hay de que esos que hayan quedado afuera no estén más sanos o más enfermos, digamos, ¿no? Y cómo pudieron haber afectado las estimaciones. Bueno, creo que esto es digamos, una mirada general, ¿no? Oscar, está excelente, discúlpame Rita, un segundo nomás. Está excelente lo que nos comentaste, la verdad que está bárbaro. Y la duda sería, uno dice, bueno, los que se mueren más son los mayores de 65, 70 años, los mayores de 65, 70 años tienen mucho más hipertensión, diabetes y otro tipo de antecedentes, pero por lo menos esos dos, insuficiencia renal.
y los jóvenes se mueren menos. ¿Cómo interpretaría uno eso entonces? ¿Entendés a lo que voy, Oscar? O sea, Sí, porque uno dice, bueno, porque en la población general de pacientes con COVID, si metemos a los jóvenes con COVID y a los mayores de 70 con COVID, internados y ambulatorios, no dice los jóvenes de cualquier manera se mueren menos y se internan menos. ¿Cómo se interpretaría eso? claro, el tema es el siguiente, que uno cuando evalúa asociaciones, digamos, y quiere evaluar si una determinada condición está asociada con un desenlace, por ejemplo, la mortalidad, en este caso, uno evalúa esa asociación y la ajusta por otros factores. O sea, porque sabe que hay otros factores que pueden estar confundiendo esa asociación o que pueden estar asociados. Por ejemplo, hay factores claros y que ya se sabe y que todos sabemos y que son de sentido común, como que la edad está asociada a la muerte, digamos, ¿no? Muy bien. Pero también podría estar asociado el sexo, también podría estar asociado la hipertensión, la obesidad, la diabetes, bueno, y todo eso hace que cuando uno evalúa una asociación determinada, por ejemplo, si quiere evaluar la asociación entre hipertensión y mortalidad, uno necesariamente tenga que evaluar todos aquellos factores que están asociados tanto a tener hipertensión como a morirse. Y eso supone modelar la relación, o sea, y por eso se utilizan modelos a veces complejos, multivariados, para poder determinar de todos los factores que están involucrados en y que afectan al desenlace, cuáles son los que lo afectan de modo independiente de los otros. Y por eso uno habla de, por ejemplo, predictores independientes de mortalidad, que es independiente de todo el resto. ¿En qué medida la edad es un predictor independiente de mortalidad respecto de hipertensión, obesidad, diabetes, Sí. tener COVID o lo que fuera, digamos, ¿no? No, muchas gracias, Oscar, y gracias, Rita, por permitirme. No, para nada. Gracias. Hugo, ¿querías comentar algo? Sí, era de la conversación anterior que había hablado Héctor Sueiro y demás. No, lo que quería comentar es que lo que había escuchado, digamos, que nosotros tenemos poca cultura de la biopsia endomiocárdica en los pacientes con miocarditis. Entonces tenemos casi siempre diagnóstico presuntivo y rara vez tenemos diagnóstico de certeza de la miocarditis. Pero Cingolani de Johns Hopkins, ellos dicen que ellos le hacen biopsia a todos los pacientes que sospechan miocarditis y también algunas veces hecho en necro. Y la diferencia que hay entre una y otra es que lo que vieron los pacientes con COVID, que había poco daño de la membrana, poca ruptura de la membrana celular. Los pacientes con COVID con respecto a otras miocarditis. Por eso dicen que hay poca miocarditis en los pacientes con COVID. O sea, hay inflamación, todos los procesos, pero tienen poca ruptura celular. Por eso queda teóricamente poca fibrosis, al menos en el corto periodo, ¿no? Yo te digo, lo que cuenta él con respecto a las biopsias o a las necropsias de los pacientes con COVID. Son pacientes con caída de la franja de eyección, con edema, con inflamación, pero no hay, anatomopatológicamente, no hay ruptura de la membrana celular. Nada más que ese comentario con respecto al tema anterior. Gracias, Hugo. Miguel. Hola, gracias, Rita. Bueno, no, excelente. Pablito, genio. Abarcaste todo, no dejaste nada afuera. Clarísimo. Quería pedir una ayuda, ya que están todos los próceres del pabellón Inchausti. A ver si me ayudan a entender y a definir un par de temitas que tenemos algunas dudas con Hugo, con Pablo. Justo lo hemos discutido algo, pero bueno, aprovechando que están todos acá, a ver qué opina Oscar, Héctor, y bueno, cada uno de los que están ahí, si alguien tiene algo para decir. Nosotros, como contó Pablo, en la población nuestra, sobre 100 pacientes pudimos controlar a 86 a los 3 meses, y de esos 86 pacientes vimos que un 13% tuvieron en nuestra población un strain bajo.
inmediato al alta del COVID. Todos estaban asintomáticos, excelente capacidad funcional, y uno solo había requerido terapia en la etapa aguda, y un 30-35%, si mal no recuerdo, había necesitado oxigenoterapia, cánula, ninguno respirador. La pregunta es esta. Rita habló de la troponina en los pacientes de peor evolución, y también se habló de la necesidad, en algún caso, de la resonancia magnética para aclarar el panorama. Como nuestros pacientes no requirieron, no estaba indicada la troponina y no estaba indicado tampoco hacerle resonancia por las características de la población, la pregunta es esta: ¿es un punto débil del trabajo que presentamos el hecho de que ese 13% de pacientes que tenían un strain bajo, no tener una troponina, no tener un estudio, que lo podemos llamar o no gold standard, para corroborar los hallazgos del strain, ante la posibilidad de que, bueno, qué garantía de que ese strain sea real, ¿no? Manuel también encontró que los predictores de hallar un strain bajo en ese 13% de la población eran, bueno, el sexo masculino, el sobrepeso y la diabetes, y la necesidad de oxígeno, que hayan requerido oxígeno. Y también la coherencia del strain estaría reforzada en el hecho de que a los 3 meses el 76% de estos pacientes habían mejorado. O sea que era un hecho reversible. Entonces, la pregunta sería, ¿es un punto débil no tener troponina o resonancia en esa población donde se halló el strain bajo? ¿O no hay que decir nada, o hay que ponerlo como limitación? Bueno, espero que se haya entendido. Gracias. Yo creo que no, Miguel, porque probablemente a lo mejor la troponina significa más daño miocárdico que únicamente la alteración del strain. Entonces no creo que sea una limitación del estudio. Y además tampoco se sabe mucho, porque todas estas cosas están apareciendo ahora y son nuevas. Vuelvo a decir lo mismo, yo la experiencia la hablo desde la cardio-oncología. En cardio-oncología, ¿cuántos ecos hacen ustedes con pacientes que tienen un strain bajo, pero que no quiere decir nada? Si le pedimos troponina, la troponina está, no es que no quiere decir nada, perdón, me expresé mal. Tienen el strain bajo y cuando le pedimos una troponina, la troponina da normal. Pero después con el tiempo a algunos les va peor, otros mejoran. Son cosas que se están viendo ahora porque se están haciendo. No creo yo que la troponina, que no tengas troponina sea una limitante del estudio que hicieron. Ustedes están exponiendo una observación que hicieron. Perfecto. Yo opino igual, Miguel. Lo único que sí quizás podría, como consideración, que no se pudo realizar la resonancia a todos los pacientes para tener más información fisiopatológica, pero inclusive el trabajo de resonancia de los alemanes, la mayoría eran pacientes no internados y no se disponía del dato de los biomarcadores. Y aparte, biomarcadores, ¿cuándo? Cuando vos le haces el primer estudio, cuando estuve internado, cuando le hiciste el segundo estudio. En agudo, claro, bueno, habría que ir a la historia clínica. Exactamente. Entonces vos estás viendo pacientes que no necesitaron internación y que no necesitaron dosaje de troponina, ni de dímero D, ni de ningún otro marcador. Yo, digamos, ni me animo a contar, pero
cada vez que, no está Magalí entre los participantes, pero me pasa mucho más aún en el sanatorio, llegan pacientes post-COVID con un estudio de perfusión miocárdica. Y digo, ¿y qué pongo acá? Y encuentro cualquier cosa, ¿eh? Desde defectos segmentarios de la perfusión, que después se han documentado enfermedad coronaria, y vos decís, ¿qué pasó? ¿Por qué? Defectos segmentarios de la motilidad, fracciones de eyecciones medio borderline, alteraciones de la ergometría en pacientes que tienen una baja probabilidad pretest. O sea, yo creo que el aporte que ustedes están haciendo con strain y con evolución, que es lo más interesante, ¿qué pasó con ese grupo de pacientes que tenían strain alterado en la evolución? A mí me parece que es muy válido. Sí, la pregunta era para reafirmar lo que estamos pensando. Que no quería dejarla pasar la oportunidad de tenerlos todos acá. A mí me interesa el resultado. A mí también me parece importante, pero creo que va a ser a nivel evolutivo, ¿no? Ver si eso tiene un valor agregado, si eso sirve para diferenciar los que van a tener síndrome post-COVID, o sea, long COVID, o los que de alguna manera no les va a ir bien. Por ahora me parece importante la información, ¿no?, que ustedes están aportando independientemente del nivel de troponina. El otro día escuchaba una charla sobre fibrilación auricular muy interesante, sobre fibrilación auricular paroxística y permanente, y a quién ablacionar y a quién no, y el tamaño en la aurícula, y apareció ahora el tema del strain a nivel auricular, ¿no es cierto? Y que ustedes lo deben estar empezando a manejar o lo deben estar empezando a hacer, el strain de la aurícula en los pacientes con fibrilación. Y bueno, a mí me parece que es toda información que uno va a tener que ponerlo en contexto clínico, ¿no? Ver cuál es realmente la utilidad para la toma de decisiones y para decidir conductas en el futuro, ¿no? Y quería comentar con esto, por lo de Miguel, como ya lo charlamos con Manuel, es que para que tenga, aparte de validez la troponina o la resonancia, habría que hacérselo a todos los pacientes con COVID, en un estudio prospectivo, Claro, y ver claro. qué diferencia hay, eso ya lo comentó Manuel, ¿no? ¿Qué diferencia hay en las troponinas entre los pacientes que se quedaron en su casa asintomáticas o oligosintomáticos con los que tuvieron graves, digamos? Pero si no tenés en todos graves y asintomáticos, no tiene un valor, porque no tenés contra qué compararlo, no tenés una base sobre el cual compararlo, no tenés los controles. Entonces sería un estudio carísimo porque hay que hacerlo o resonancia o troponina, que es un estudio caro, a todos los pacientes con COVID. Sería algo impensable, triplicaría los gastos en salud a nivel mundial, creo, ¿no? Me parece que es una cosa que quizá un estudio pequeño, que lo financia alguien, podría ser, pero si no, creo que es algo práctico. En nuestro medio creo que es casi imposible de realizar. Perdón, Hugo, te agrego un sesgo más, te agrego, Hugo. No es igual el criterio de internación para los jóvenes que para los viejos, para los diabéticos que para los no diabéticos, enfermedad preexistente o no. O sea que ahí también tenés otro sesgo. No se internan todos los pacientes con los mismos criterios. Sí, la misma exacto. simetría en un paciente indica internación y en otro oxígeno domiciliario. Así que imposible. Yo creo que está muy bien diagramado el estudio y que ojalá lo puedan presentar. Inclusive en el RACOVID, que yo cargaba los datos del hospital, la determinación de troponina se podía poner, pero no era un campo obligatorio que había que llenar. O sea que ni siquiera en los internados se consideraba obligatorio pedirle troponina a todos. Claro. Ya lo dijo recién, lo había dicho Pablito, el trabajo fue aprobado para aceptar y se va a presentar, no es que si ojalá lo podemos presentar, lo vamos a presentar en el Congreso para premio, así que esperemos después sacarlo afuera. Y lo más interesante de esto, para el seguimiento, pero eso va para otro capítulo, que estamos haciendo los 6 meses a los mismos pacientes. Por ahora tenemos, no sé, Pablo, ¿cuántos son los que tenemos? Del 6 meses. Claro, eso es fundamental. Estamos de todos los pacientes, o sea, de los 86, vamos alrededor de 50.
Y en algunos volvió a caer la fracción, el estrés a largo plazo. Ese hay que analizarlo después, pero todavía estamos preliminar. Ahí, No el les punto quiero mío en spoilear, ese pero caso es a los 6 meses, los pacientes que no modificaron su strain bajo, porque habiéndolo normalizado borderline, hay algún paciente que tenía 17% en el primer estudio, 18% a los 3 meses, definido como que lo normalizó, y a los 6 meses vemos que cayó a 15%. Entonces, yo creo que en ese paciente, creo que sí amerita otro estudio para confirmar lo que estamos viendo con el strain. Porque debemos demostrar que el strain puede ser un gol estándar. Mientras no esté demostrado, creo que desde el punto de vista asistencial, ese paciente sí merece una resonancia para ver qué estamos viendo nosotros con el strain. O sea, yo confío mucho en el strain, pero tampoco puedo ser más papista que el Papa. Tengo que demostrarlo de algún modo, que lo que estoy viendo tiene sustento en otro estudio. Eso también, o sea, no servirá, no sirve desde el punto de vista estadístico, porque quizás no es lo que nos dice Manuel, tenés que hacerle a los normales y a los que están alterados. Pero desde el punto de vista asistencial, yo creo que en esa población donde el strain no mejoró a los 6 meses o empeoró, y sigue asintomático, lo tengo que corroborar con otro estudio. Perfecto, perfecto. Bueno, tenemos poco tiempo, así que o les quedan Oscar y Fernando, que han levantado la mano, les pido que sean breves en sus preguntas o comentarios, así después podemos cerrar con justo. Fernando, sí. Muy cortita. ¿Es una pregunta para Hugo o para Miguel? El estado de hiperemia, ¿no? Y el estado edematoso, potenciado en T1, potenciado en T2, ¿alteran el strain o solamente la secuencia de realce tardío con fibrosis? No, mira, yo creo que el edema altera el strain, sí. Lo que pasa es que hay diversos grados de edema. Está el edema que vos en el eco lo ves como una hipereco, como un aumento del espesor, y hay edema que no lo ves como aumento del espesor. También hay edema que lo ves por gadolinio. Uno, el gadolinio, si bien lo asocia a fibrosis, y ese es el concepto, también es cierto que en las miocarditis agudas, en la miocarditis como las entendíamos antes del COVID, tenemos un realce tardío en agudo que está sobrevalorado precisamente por el edema. En sucesivas resonancias ese realce tardío disminuye. O sea que el espacio extracelular y el edema también contribuyen. O sea, el realce tardío no es únicamente fibrosis. El edema puede, y esto, bueno, no voy a hablar yo estando vos acá de resonancia, que sos, sabés 100 veces más que yo, y muchas de las cosas que yo puedo hablar de resonancia es a través de tuyo, de lo que aprendo de los resonólogos, yo no lo soy. Pero tengo entendido, si no estoy equivocado, que el edema también contribuye al realce tardío con gadolinio. No necesariamente es sinónimo solo de fibrosis. Pero bueno, a tu pregunta, si el edema puede, precisamente esa es la idea del trabajo. Creemos que si lo que nosotros vemos en agudo, que revierte a los 3 meses, era edema. Esa es la hipótesis. Lo que no entiendo a mí no me cierra que a los 6 meses siga habiendo edema. Tiene que ser otra cosa. O sea, si no mejoró y empeoró a los 6 meses, bueno, creo que ya ahí no podemos hablar de edema a los 6 meses. Es otra cosa.
Y ahí es donde creo que hace falta otro estudio. Me interesaría mucho tu opinión. Mi respuesta a tu pregunta, Fernando, es contundente. No sé. Claro, claro. Ese es el tema. Hipótesis, Ese es el yo hablo tema. de hipótesis, no hablo de que lo sé. Por eso, yo creo que sería muy importante plantearlo en un tema de hipótesis y no darlo por seguro que la hiperemia y el edema te producen alteraciones del estrés. Yo creo que por ahí pasa la cosa. Generar duda y eventual estudio sobre esa duda. Eso Listo, está el mundo. gracias. En eso está el mundo. Bueno, Oscar, ¿querías hacer alguna pregunta? Te pido también que sea breve. Rita, no, es rápido porque es un pedido. Yo quería hacerle un pedido a Manuel de que en algún momento, en una futura presentación, en una de acá de los sábados, nos ilustre con la diferencia entre lo que es asociación estadística, predicción y causación. Digamos, para que podamos hablar con adecuadamente, usando los términos apropiados para referirnos a cosas que son muy diferentes, que requieren estrategias muy diferentes, y que creo que Manolo lo puede sintetizar brevemente, y para que podamos comprender el alcance también de cuando uno mira estos resultados, ¿sí? Eso es todo. Bueno, aparte ustedes van a hacer un curso y también lo podemos ver ahí, ¿no es cierto? Podés pasar la publicidad del curso. Bueno, la próxima paso el Qué chivo. bueno, ¿van a hacer un curso? Sí, Manuel y Oscar, en Bien. septiembre, octubre. Avisen. Sí, Qué bueno, sí. Qué bueno. La semana que viene lo publicito. Perfecto. No sé, eso se lo había dejado a Grover, viste que Grover se iba a encargar de diseminarlo, así que después lo hablo con Grover a ver. Así que bueno, ok. Bárbaro. Bueno, para ir terminando, vamos a darle la palabra a Justo. No, la verdad que quiero compartir con ustedes la satisfacción de este Ateneo, que por supuesto tiene el nivel que han tenido los otros, y por eso te quiero felicitar, Pablo, de tu crecimiento profesional e intelectual y lo bien que has presentado esto, y sobre todo tu compromiso en el proyecto de ecocardiografía, al que siempre le puse mucha esperanza y que ha coronado con el mérito de estar presentado en el Congreso como postulante al mejor premio de ecocardiografía del año. Así que felicitaciones a vos, Pablo, y a todo el equipo de ecocardiografía. A Hugo, a Miguel, a Germán, a Michael, a Patricia, que se ha incorporado, a todos. Lo segundo, obviamente, muchísimo de lo que se ha presentado hoy es producto del esfuerzo y del talento de ustedes, de todo el servicio, de toda la división. Realmente lo de Racovid, el Ramos Mejía, fue uno de los servicios que más pacientes aportó. Eso gracias al trabajo, ya sabemos, y al talento de Rita, que cargó todos los datos, y a nuestros residentes de primer año, que ahora van a pasar al segundo año, que tomaron los datos en clínica médica, y del cual también agradezco y felicito. Así que el Racovid también es un orgullo para nosotros. El estudio de ECO también. Y como novedades, porque se habló del tema del curso, siguiendo la tradición, y eso tiene que ver mucho con lo que aprendimos, los que estamos en el servicio, de muchos de los que hoy nos acompañan, como Alejandro, como Héctor sigue, pero como los demás miembros, Levi aparece y desaparece de vez en cuando también, Marcelo Lizario obviamente, además del curso que estamos haciendo ahora, vamos a hacer un curso de metodología de investigación que va a dirigir Manuel y va a dirigir Oscar, y la novedad para muchos de los que no participan activamente en la división es que ya estamos preparando un libro que se va a llamar Cardiología para la Práctica Diaria, que va a actualizar los últimos conocimientos de cardiología en la Escuela Ramos Mejía. Ya tenemos el compromiso de Reimers de la edición impresa y la edición digital, y va a quedar como libro de cabecera de muchos servicios de toda Latinoamérica en cuanto a la cardiología, a partir de este raciocinio esta forma de pensar los pacientes del que hacemos Gale y del cual hemos aprendido de nuestros maestros. Así que ese es un gran paso que ya está en plena marcha, ya están divididos los equipos para
escribir los capítulos y por supuesto se los vamos a ir mostrando a todos ustedes. Así que para nosotros es un gran punto. Y el otro punto que es una primicia es que tuve ayer una reunión con el vicedirector, con Rossini, que la verdad que la dirección del hospital es muy pro cardiología, porque también cardiología es muy pro hospital. Creo que somos la nave insignia nuevamente del Ramos Mejía. Y esta semana vamos a terminar una presentación para el ministro de Salud, para el hospital post-pandemia, donde el pabellón Inchauspe se presenta como el servicio que va a liderar la transformación de cardiología en cardiología personalizada. Ya está el proyecto en marcha, con lo cual significa pedir un cambio de equipo de hemodinamia, un cambio de equipo de SPECT. A partir de ser los que vamos a liderar esta transformación, voy a exigir que también lo respalden en hechos concretos. Y el proyecto a mediano plazo es el cambio total del segundo piso, con el viejo proyecto de unidad coronaria intermedia y la reformulación de las salas. Así que vamos por eso. Así que bueno, nuevamente lo quería compartir porque sale del fervor y de las ganas que tienen ustedes y también sale de que somos, creo que, dignos herederos de lo que ustedes nos enseñaron. Y estoy hablando de Negro Aedo, de Sueiro, de Corbella, de Levi y por supuesto de Marcelo. Y por supuesto, porque también de Luis Girotti, que si Dios quiere, la pandemia nos permite, que he tenido la sorpresa de empezar a atender a su viuda, a Lucía. Le vamos a hacer un homenaje a fin de año y si Dios quiere vamos a estar todos invitados. De hecho, mi idea es, con Alejandro Tomati, hacer una placa y nominar a la unidad coronaria, que si Dios quiere la nueva también, Luis Girotti. Excelente. Muy bien. Muy bien. Bravo. Muy bien. Bueno. Felicitaciones, Muy bien, che, muy bien. Felicitaciones. Muy bien. Como dicen en mi casa, yo me alimento del talento de los demás, así que hay mucho talento entre ustedes y bueno, entonces estoy gordo y hago ejercicio y meto presión para llevar al servicio donde corresponde. Justo, no sé por qué dijiste negro, no entiendo. Doctora. Cuando hacía guardia, me enseñaron que no te lo decíamos, me decían que te llamaban así. Ahora tengo el honor de sentirte amigo mío y entonces poder decírtelo. ¿Cómo me has dado esa confianza? ¿Cómo negro? ¿Cómo negro? Doctor Negro ha ido. Así es. Bueno, excelente, justo. Realmente, la verdad que un buen jefe no solo es el que más sabe, no es condición suficiente, sino el que mejor gestiona. Y la verdad que estoy muy orgulloso de haber participado de este grupo humano y de haber llegado a tener un jefe como vos. Realmente te lo quiero decir públicamente porque lo pienso, te lo he dicho y lo quiero repetir. La gestión es impecable. Te voy a dar un dato que te va a poner contento. El viernes, cuando Rossini bajaba del primer piso de estar con vos, bajó con una sonrisa y eufórico. O sea, todo lo que contaste lo puso de buen ánimo. Esto es mérito tuyo. Digamos, poder vender un proyecto que se acopla al proyecto del hospital me parece excelente. Así que yo estoy muy contento. Realmente lo digo nuevamente de tenerte a vos como jefe. Realmente estoy muy contento. No, te agradezco. Hay una cosa que yo siempre digo a los residentes, de lo cual estamos todos tan orgullosos, es que uno nunca deja de ser del servicio de la división de cardiología del Ramos Mejía. Siempre se es. No existen los ex para nosotros. Alejandro, Fernando, vos cuando te jubiles, Elías Gabriel cuando se jubile, y cuando me jubile yo, y todos los que nos siguen, Alejandro, Daniel Bender, todos vamos a seguir siendo del Ramos, porque se es. Yo en eso valoro mucho la tradición anglosajona, nunca se es ex, sino que uno siempre es del lugar donde dio todo lo que tenía. Y ustedes dieron todo lo que tenían y mucho más, y nosotros también. Así que eso da un espíritu de cuerpo muy especial al servicio, yo lo noto. Y lo noto en la residencia. En la residencia se vive ese espíritu. Justo, salvo los ex maridos, pero lo demás te Pero eso sí. Muy bueno, vale. Eso por supuesto. Viste que es el negro Aedo, justo. Bueno, queridos amigos, nos vemos y buen fin de semana.
Buen fin de semana a todos. Felicitaciones, felicitaciones del ejercicio. Felicitaciones, Pablo. Excelente, Pablo. Muy bueno, Pablo.